El edificio se levantaba en una calle secundaria de un barrio madrileño que nunca salía en las guías turísticas. Ni demasiado viejo, ni realmente moderno. Parecía encajar en esa categoría indefinida de los lugares que siempre han estado ahí, olvidados por todos. Tenía 6 plantas, una fachada de ladrillo apagado y balcones estrechos con barandillas de hierro que el óxido había ido devorando poco a poco. A primera vista, nada llamaba la atención. Sin embargo, quien se detenía más de unos minutos frente a la puerta de entrada solía notar un ligero malestar, como si el edificio lo mirara desde dentro, paciente y silencioso. La familia de Laura no lo percibió en la visita inicial. Estaban demasiado ocupados calculando medidas, imaginando dónde cabrían los muebles y celebrando la improbable suerte de haber encontrado un piso de 3 habitaciones a un precio accesible. Era un hallazgo casi imposible en tiempos en los que la ciudad exprimía cada metro cuadrado como si fuera oro. Para sus padres aquello era una victoria. Para Laura, estudiante de literatura, era simplemente un traslado más, otro cambio forzado por circunstancias económicas que no podía controlar. La primera impresión que tuvo del portal fue de frialdad. El suelo de mármol desgastado reflejaba apenas la luz de un fluorescente parpadeante, y en las paredes se veían manchas de humedad que dibujaban formas caprichosas. Había un olor penetrante, mezcla de lejía barata y tuberías viejas, que le provocó una ligera punzada de náusea. A un lado se abría la puerta del ascensor, una cabina pequeña, forrada de espejos que multiplicaban el espacio de manera engañosa. Laura no se atrevió a usarlo en la primera visita. Prefirió subir por las escaleras anchas de barandilla metálica fría al tacto. El piso estaba en la 4ª planta. Al abrir la puerta, los recibió un silencio extraño. No el silencio habitual de un lugar vacío, sino uno más espeso, como si el aire estuviera saturado de polvo y recuerdos. Laura recorrió las habitaciones mientras sus padres hablaban con el propietario. El salón daba a la calle y tenía un balcón estrecho, desde donde se veía la hilera interminable de fachadas similares. El pasillo era largo y algo oscuro, con 4 puertas a cada lado, 2 dormitorios pequeños, la cocina y, al fondo, la habitación más grande. A Laura le correspondió el cuarto intermedio, el que quedaba entre la cocina y la habitación de sus padres. Al entrar, notó un detalle que los demás pasaron por alto. En la pared junto a la cama, la pintura mostraba leves marcas circulares, como si alguien hubiera apoyado allí la cabeza una y otra vez. No quiso mencionarlo. Su madre estaba tan ilusionada que cualquier comentario podría arruinar el entusiasmo. El día de la mudanza, el edificio reveló más de su carácter. Los vecinos apenas se dejaron ver. Solo una mujer anciana, de cabello blanco recogido en un moño perfecto, se acercó para saludar. Se presentó como Carmen y explicó que llevaba viviendo allí toda la vida. Sonreía con cortesía, pero sus ojos transmitían una alerta que contrastaba con sus palabras. Detrás de ella, un hombre mayor, quizás su hermano o su marido, observaba en silencio desde el umbral, sin intervenir. Laura sintió que la mirada de aquel hombre se posaba demasiado tiempo en ella, con un interés que la incomodó. Esa primera noche, cuando por fin apagaron las luces y el cansancio del día parecía vencer a la tensión, Laura se quedó despierta más tiempo de lo habitual. No era insomnio, era otra cosa. Sentía que el edificio producía ruidos distintos a los de cualquier otro bloque en el que hubiera vivido. No eran simples crujidos de madera o cañerías, eran sonidos más contenidos, como si vinieran de muy cerca,
leves golpes, un roce apenas perceptible, un murmullo apagado. Se levantó para beber agua y recorrió el pasillo en penumbra. La luz tenue del salón se filtraba desde la calle y proyectaba sombras que hacían que las puertas parecieran más altas y estrechas. Al pasar frente a la cocina, tuvo la impresión de que la puerta estaba entreabierta, aunque recordaba haberla cerrado. No quiso comprobarlo. Se limitó a acelerar el paso. De vuelta en su habitación, se sentó en la cama y apoyó la espalda contra la pared. Fue entonces cuando lo oyó, un sonido muy leve, justo detrás de ella. Al principio pensó que eran sus padres moviéndose en la habitación contigua, pero no coincidía con la distribución. Detrás de esa pared no había dormitorio, sino un hueco de tuberías y un tramo vacío del edificio. Se inclinó, pegó el oído con cuidado y contuvo la respiración. Un murmullo, sí, como palabras, aunque demasiado bajas para distinguirlas. Cerró los ojos y se concentró. No todavía. Susurró una voz femenina, áspera. Laura se apartó bruscamente, con el corazón golpeando en el pecho. Intentó convencerse de que era una ilusión auditiva, un eco de la televisión de algún vecino, pero el volumen era tan bajo y tan preciso que resultaba imposible. Se tumbó, esta vez de lado, mirando hacia la puerta, como si de esa manera pudiera ignorar la pared. El murmullo continuó durante algunos minutos, intermitente, y luego se apagó de golpe. El silencio que quedó fue aún más insoportable. No durmió bien. Soñó con pasillos interminables, con paredes que respiraban y con una voz que la llamaba por su nombre, aunque nadie la conociera todavía en ese edificio. Al amanecer, al mirar de nuevo las marcas circulares en la pared de su cuarto, juró que eran más profundas que la noche anterior, como si alguien hubiera seguido apoyando allí la cabeza durante horas. Los primeros días transcurrieron con la extraña normalidad de cualquier mudanza. Cajas apiladas en el pasillo, discusiones sobre dónde colocar los muebles, viajes al supermercado para llenar una nevera aún vacía. Los padres de Laura parecían tranquilos, casi felices, de haber encontrado al fin un lugar estable después de meses de incertidumbre. Laura, en cambio, se movía por la casa con cautela, como si cada habitación necesitara ser explorada de nuevo al amanecer, porque durante la noche cambiaba de forma. El edificio entero tenía una forma peculiar de imponerse. No era solo el silencio, era algo en la manera en que los sonidos se propagaban. Un vaso que caía en la cocina parecía retumbar en los pasillos, pero los pasos de sus padres, a 2 metros de distancia, apenas se oían. A Laura le daba la impresión de que las paredes escogían qué transmitir y qué callar. Una tarde, al volver de la universidad, se cruzó en el portal con Luis, un vecino de mediana edad que vivía en la planta baja. Era delgado, con la piel curtida y ojeras marcadas. Fumaba un cigarrillo apoyado en la barandilla de la escalera, ignorando el cartel que prohibía hacerlo en el interior. «¿Eres la nueva, verdad?», preguntó sin saludar. Laura asintió. «Sí, vivo en la 4.» Luis la observó un instante con una mueca extraña, como si quisiera añadir algo y no se atreviera. Finalmente dio una calada y se limitó a murmurar: «Cuidado con lo que escuchas aquí. Este edificio no calla». Laura quiso pedirle una explicación, pero él apagó el cigarrillo en el suelo, sin mirar atrás, y desapareció por el pasillo hacia su piso. Durante la cena pensó en comentarlo con sus padres, pero se contuvo. Ya había intentado hablar de las voces de la primera noche, y su madre había respondido con un gesto de cansancio: «Son cañerías, hija. Todo edificio viejo suena».
Laura no insistió, aunque sabía que lo que había oído no era una tubería. Aquella segunda noche de insomnio fue aún más inquietante. Laura se acostó temprano, decidida a ignorar cualquier ruido. Se tapó con la manta hasta la cabeza. Se puso auriculares con música suave y cerró los ojos. Pero poco después, a las 2 en punto, sintió un temblor en la pared. Retiró los auriculares y escuchó. 3 golpes secos, muy marcados, resonaron desde dentro del muro. No eran los pasos de un vecino ni un golpe accidental. Era un ritmo claro, casi un aviso. Laura se quedó inmóvil, sin atreverse a respirar. Y entonces llegó el murmullo más nítido que la noche anterior. «Ya lo sabe», dijo una voz masculina, grave. Una segunda voz, femenina, respondió: «No importa, no hablará, no se atreverá». Laura se llevó la mano a la boca para no gritar. Reconocía ese tono. Era el mismo que había escuchado en sueños, el que repetía frases sin sentido en pasillos interminables. Se apartó de la pared, pero las voces continuaban, como si no necesitaran que ella escuchara, como si simplemente repitieran una escena que había ocurrido en otro tiempo. De pronto, un sonido metálico recorrió el pasillo. El ascensor. La máquina arrancó sola, aunque nadie la había llamado. Laura salió de la cama y, con el corazón en un puño, abrió la puerta de su habitación. El pasillo estaba en penumbra. Desde allí podía oír cómo la cabina del ascensor subía lentamente piso por piso hasta detenerse en la 4ª planta. La campanilla sonó con un ding apagado. Las puertas se abrieron con un chirrido largo. Laura contuvo la respiración, esperando ver a alguien salir. Pero el hueco quedó vacío, iluminado por la bombilla mortecina de la cabina. Se quedó helada, observando desde la distancia. Tras unos segundos que parecieron eternos, las puertas se cerraron solas y el ascensor descendió. Laura volvió corriendo a su habitación, se encerró con llave y pasó el resto de la noche en vela, abrazada a la manta como si fuera un escudo. Al día siguiente, al bajar a por el pan, se encontró de nuevo con Carmen, la anciana del moño impecable. Estaba regando una planta marchita en el rellano. Laura, aún con la experiencia de la noche en mente, se atrevió a preguntar: ¿funciona mal el ascensor? Anoche subió solo hasta la 4ª planta. Carmen levantó la vista despacio. Su sonrisa era cortés, pero sus ojos tenían un brillo duro. «El ascensor siempre se detiene donde lo necesita alguien», respondió con calma. «Pero no había nadie», protestó Laura. Carmen acarició las hojas de la planta con un gesto delicado. «¿Segura de eso?», preguntó, y sin añadir nada más, volvió a su piso. Laura se quedó sola en el pasillo, con la sensación de que la respuesta de Carmen no era una broma, ni una evasiva, sino un aviso velado. Esa noche, antes de dormir, colocó una silla contra la puerta de su habitación, como si eso pudiera protegerla de algo que aún no comprendía. La tercera noche fue la primera en la que Laura deseó no volver a casa. Pasó el día entero en la universidad. Se quedó más tiempo de lo habitual en la biblioteca y hasta aceptó la invitación de una compañera para tomar un café cerca de la estación. Todo con tal de retrasar lo inevitable: cruzar el portal del edificio. Sin embargo, cuando el sol se hundió tras los tejados y el aire se volvió frío, no le quedó más remedio que regresar. La entrada del bloque estaba iluminada por un fluorescente parpadeante. El zumbido de la luz llenaba el silencio de la calle. Laura subió despacio las escaleras, evitando mirar los buzones metálicos, porque tenía la impresión absurda de que alguien la observaba desde los reflejos opacos. En el rellano del tercero
Se detuvo un instante. El pasillo estaba vacío, pero percibía un olor fuerte, como a hierro oxidado, que no estaba allí la noche anterior. Pensó en preguntarle a Carmen al día siguiente si alguien había pintado o hecho reparaciones. Continuó subiendo, con los pasos resonando demasiado alto en la escalera estrecha. Al llegar a su planta, vio la puerta del ascensor abierta de par en par. Nadie la había llamado. La cabina estaba encendida, pero vacía, y la bombilla interior oscilaba con un leve movimiento, como si el aire dentro respirara. Laura la cerró con un gesto rápido y se metió en casa. Sus padres cenaban viendo las noticias. Ella se sentó a su lado. Intentó sonreír y no dijo nada de lo que había visto. Pensaba que, si hablaba demasiado pronto, acabarían tachándola de paranoica. Después de todo, solo eran detalles. Una luz que parpadea, un olor extraño, un ascensor abierto. ¿A quién le parecería inquietante algo así, salvo a ella? Se acostó temprano, con el firme propósito de dormir al menos unas horas seguidas. Pero a las 2:15 en punto, como si el edificio hubiera memorizado un horario secreto, comenzaron los ruidos. Primero, el chasquido de tuberías. Luego, un golpe seco contra la pared. Y enseguida, el murmullo. Era más claro que las noches anteriores. No un rumor lejano, sino frases cortas que podía distinguir sin dificultad. Ya está hecho. No preguntará nada. La escondimos bien. Laura sintió un escalofrío en la espalda. Se incorporó, apoyando las manos en el colchón, y acercó el oído a la pared. Los susurros se superponían, como si varias personas hablaran a la vez en un cuarto contiguo. ¿Quién es?, se atrevió a susurrar. De inmediato, el silencio. Ni una palabra más, ni siquiera un crujido. Era como si el edificio hubiera contenido la respiración. Laura se apartó lentamente, con la piel de gallina, y entonces escuchó otro sonido. Pasos en el pasillo. No eran los de sus padres. Eran lentos, arrastrados, demasiado pesados. Se detuvieron justo frente a su puerta. Laura tapó la rendija inferior con la manta, como si eso pudiera evitar que lo que fuera se colara por debajo. Pasaron segundos interminables. Alguien respiraba al otro lado. De pronto, 3 golpes suaves contra la madera. Toc, toc, toc. Laura contuvo un grito. Permaneció inmóvil, con los ojos fijos en la puerta hasta que los pasos se alejaron. El eco se perdió en dirección al ascensor. Ella no se atrevió a abrir, pero escuchó perfectamente el ding apagado y el chirrido de las puertas metálicas cerrándose. Cuando el silencio regresó, Laura sintió un impulso irresistible: comprobar si había soñado. Se levantó, temblando, y se acercó despacio. Giró el pestillo y abrió apenas unos centímetros. El pasillo estaba desierto. Sin embargo, en el suelo, justo delante de la puerta, había una pequeña mancha oscura. La tocó con la punta de los dedos. Era húmeda, pegajosa, olía a hierro. Cerró de golpe, con el corazón desbocado. Se lavó las manos compulsivamente, como si la mancha pudiera contagiarle algo invisible. A la mañana siguiente, sus padres salieron temprano. Laura se quedó sola en el piso. Durante horas evitó acercarse a la puerta, pero finalmente se obligó a mirar. No había nada. El suelo estaba limpio, sin rastros. Se arrodilló para comprobar, pasando la mano por las baldosas, lisas, secas, como si lo de la noche anterior no hubiera ocurrido jamás. Un timbre sonó a su espalda. Se levantó de golpe, pensando que alguien llamaba, pero no venía de la puerta de entrada, sino del ascensor. Caminó hasta el rellano. La cabina había subido de nuevo sola, las puertas abiertas. Dentro, en el suelo, había un trozo de papel doblado en 4.
Laura miró alrededor, asegurándose de que no había nadie. Luego lo recogió. Era una hoja arrancada de un cuaderno cubierta de letra temblorosa. No abras si llaman. Escucha, pero no respondas. El papel olía a tabaco, y en la esquina inferior había una inicial. L. Laura recordó a Luis, el vecino de la planta baja. Laura guardó la nota en el bolsillo trasero de sus vaqueros y pasó el resto de la mañana incapaz de concentrarse. Había intentado leer, preparar un trabajo para la universidad, incluso limpiar la cocina, pero la hoja doblada parecía pesar más que todo lo demás. La sacaba una y otra vez, repasando las palabras como si entre las líneas hubiera un mensaje oculto. No abras si llaman, escucha, pero no respondas. Por la tarde decidió bajar. No podía quedarse con la duda. Encontró a Luis sentado en la escalera del portal, fumando con el mismo aire derrotado que la primera vez que lo vio. Tenía un termo metálico a su lado y una carpeta con papeles arrugados. «He encontrado esto en el ascensor», dijo Laura sin rodeos, mostrándole la nota. Luis alzó la vista lentamente. Sus ojos se entrecerraron y tardó varios segundos en contestar. Sabía que acabaría subiendo. ¿Qué significa? ¿Qué tengo que escuchar? ¿De qué no debo responder? Luis se inclinó hacia adelante, apagó el cigarrillo contra el borde del termo y habló en voz baja. Este edificio es viejo. Antes había otro, un bloque más pequeño, que derribaron para levantar este. No lo hicieron bien. Dejaron cosas dentro. No hablo de cadáveres ni de tesoros, no te asustes. Hablo de secretos. Y los secretos, cuando se encierran demasiado, empiezan a fugarse. Laura frunció el ceño. ¿Está bromeando? Luis negó despacio. Tú lo has escuchado. No necesito convencerte. Aquí no hay fantasmas, chica. Solo ecos. Ecos de lo que ocurrió entre estas paredes. Conversaciones, discusiones, miedos. Lo que la gente no dijo en voz alta, ¿lo susurró el edificio por ellos? Laura recordó las voces en su pared. El tono duro, casi conspirador. ¿Y lo del timbre? ¿Los golpes en mi puerta? Luis se encogió de hombros. El edificio tiene memoria. Le gusta repetir escenas, pero a veces quiere algo más. Que participes. Por eso te dije que escuches, pero no respondas. Si respondes, entras en la conversación y entonces ya no hay salida. Laura tragó saliva. ¿Le ha pasado a usted? Luis no contestó. Recogió sus papeles, se levantó y se dirigió a su piso. Antes de cerrar la puerta, murmuró: «No abras ni una sola vez». Laura volvió a la cuarta planta con la sensación de cargar un peso invisible. Esa noche cenó en silencio. Sus padres hablaron de cosas triviales: el trabajo, las cuentas, la lavadora que hacía un ruido extraño. Ella apenas probó bocado. Al acostarse, colocó otra vez la silla contra la puerta. Intentó leer para distraerse, pero a las 2:10, el primer golpe resonó. Esta vez, no en la pared, sino en la puerta de su habitación. Toc, toc, toc. Laura apretó el libro contra el pecho. No podía ser su madre ni su padre. Habrían llamado por su nombre. Los golpes se repitieron, más suaves, casi suplicantes. Se levantó con las piernas temblorosas y se acercó, apoyando la oreja contra la madera. Al otro lado no había silencio, había respiración y un murmullo apenas audible. «Ábrenos». Solo un momento. Laura retrocedió. Recordó la nota de Luis y se cubrió la boca con las manos. El murmullo se hizo insistente, ahora acompañado por otro más grave. «Si no abres, vendremos de todas formas». De pronto, el pestillo vibró. La silla contra la puerta se desplazó unos centímetros. Laura gritó, y como si su voz hubiera roto el hechizo, todo cesó. Ni un golpe,
ni un sonido, el silencio más absoluto. Pasaron minutos hasta que se atrevió a quitar la silla. Abrió lentamente. El pasillo estaba desierto, pero en el suelo había otro papel, arrugado como si alguien lo hubiera apretado con rabia. Lo desplegó con dedos temblorosos. No grites. Ellos escuchan más de lo que crees. La letra era la misma que la anterior. Luis le había dejado otra advertencia, pero ¿cómo sabía exactamente lo que le había ocurrido dentro de su habitación? A la mañana siguiente, bajó con el papel en el bolsillo. Quería preguntarle a Luis directamente. Llamó a su puerta varias veces. Nadie respondió. Un vecino del primero, al verla insistir, le dijo desde el rellano: ¿Buscas a Luis? No vive aquí desde hace meses. ¿Se fue de repente? Laura sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Laura pasó todo el día siguiente con una sensación de irrealidad que no lograba sacudirse. Caminaba por las calles, asistía a las clases, tomaba apuntes, pero cada cosa que hacía parecía envuelta en una neblina espesa. Lo de Luis la descolocaba. ¿Cómo podía haberle dejado notas si, según los vecinos, llevaba meses sin vivir allí? ¿Era posible que alguien se hiciera pasar por él? ¿O simplemente todo formaba parte de una broma cruel? De camino a casa, se detuvo frente al edificio y lo contempló desde la acera opuesta. Era un bloque anodino, gris, idéntico a tantos otros en la ciudad, pero a ella le parecía distinto. Las ventanas como ojos opacos, los balcones como bocas cerradas que ocultaban algo detrás. Se preguntó cuántas historias habían quedado atrapadas en esas paredes y por qué a ella le había tocado escucharlas. Al entrar en el portal, notó que faltaba algo. Miró a un lado y a otro. Las plantas de Carmen, que siempre ocupaban el rincón junto al buzón, habían desaparecido. El suelo estaba húmedo, como recién fregado, y un olor penetrante a lejía impregnaba el aire. Subió por las escaleras, y en cada rellano sentía la ausencia de algo, como si las paredes hubieran sido raspadas de recuerdos. Cuando llegó a su piso, encontró la puerta de su casa entreabierta. Se quedó helada. Empujó despacio. Dentro, sus padres conversaban en el salón como si nada pasara. ¿Habéis dejado la puerta abierta?, preguntó, intentando sonar tranquila. Su madre la miró extrañada. No, estaba cerrada con llave. Laura no insistió, pero al cerrar de nuevo, comprobó que el pestillo tenía marcas recientes, como arañazos. Alguien había intentado forzar la cerradura. Esa noche, Laura se encerró en su habitación más temprano que nunca. Colocó la silla, bajó las persianas y se sentó en la cama con las luces encendidas. No quería oscuridad, no quería silencio. Pero el edificio, como si percibiera su resistencia, empezó a desplegar su repertorio. Primero, los murmullos en las paredes, esta vez eran más lejanos, como si vinieran desde las entrañas mismas del bloque. Luego, pasos en el techo, aunque vivían en la última planta. Después, un golpe seco en la ventana, como si algo hubiera chocado desde fuera. Laura corrió a mirar. La calle estaba vacía. Al volver a la cama, vio algo que la hizo quedarse sin aire. Sobre la mesilla había un objeto que no estaba allí antes. Una cinta de casete, vieja, con la carcasa de plástico amarillenta. En la etiqueta, escrita a mano, solo una palabra: escucha. Laura la sostuvo entre las manos, temblando. No tenía reproductor en casa, pero en el trastero guardaban uno antiguo. Dudó durante minutos, hasta que la curiosidad venció al miedo. Bajó sigilosamente al trastero, buscó entre cajas y encontró el aparato polvoriento. Subió de nuevo y lo enchufó en su cuarto. Con un clic, la cinta empezó a girar. Al principio solo sonaba estática, luego
poco a poco emergió una voz femenina. Era clara, pero apagada, como si alguien hablara desde el fondo de un túnel. Me obligaron. No quería. Si alguien escucha esto, cuidado con Carmen. Ella lo sabe todo. El corazón de Laura golpeaba tan fuerte que casi no escuchaba. Rebobinó un poco y volvió a reproducir. Cuidado con Carmen. La grabación se cortaba bruscamente después de esa frase. Laura apagó el reproductor y permaneció inmóvil, abrazando la cinta contra el pecho. ¿Era una broma? ¿Un montaje? ¿Quién había dejado eso en su habitación? Recordó a Carmen, siempre impecable, regando sus plantas, hablando con frases enigmáticas. ¿Era posible que tuviera algo que ver con todo lo que ocurría? A medianoche, un nuevo golpe resonó en su puerta. Laura no se movió. Esta vez no quería ni comprobar. Pero al amanecer, al salir de su cuarto, encontró en el suelo una maceta rota, con tierra esparcida. Entre los restos había una nota escrita con la misma letra que en la cinta. No confíes en ella. Laura no pudo apartar la vista de la nota que había encontrado entre la tierra de la maceta rota. No confíes en ella. Las palabras resonaban en su mente como un eco interminable. Durante todo el desayuno apenas probó bocado, mientras su madre hablaba de recetas y su padre hojeaba el periódico. Nadie parecía notar su agitación. En cuanto tuvo ocasión, guardó la cinta y el papel en su mochila y salió. Caminó sin rumbo por la ciudad, buscando aire, intentando convencerse de que todo aquello tenía una explicación lógica. Una broma de mal gusto, un vecino con problemas, una coincidencia. Pero cuanto más lo pensaba, más imposible resultaba. Esa tarde decidió enfrentarse a Carmen. Subió con pasos lentos hasta el cuarto piso y se detuvo frente a su puerta. Dudó unos segundos antes de llamar. Carmen tardó en abrir. Cuando lo hizo, Laura se sorprendió. La mujer no llevaba su moño impecable, sino el cabello suelto, gris y desordenado. Vestía una bata vieja y arrugada. Sus ojos, sin embargo, conservaban el mismo brillo frío de siempre. «Hola, Laura», dijo con una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos. «¿Qué necesitas?» Laura sostuvo la mirada con esfuerzo. Quería preguntarle algo. Anoche encontré una cinta y había una voz que decía su nombre. El gesto de Carmen no cambió, pero sus labios se apretaron. Las cintas aparecen a veces. Son restos de lo que fue este edificio. No deberías escucharlas. Solo traen problemas. ¿Quién grabó esa voz? ¿Qué significa lo de que usted lo sabe todo? Carmen rió suavemente. Un sonido hueco. Este lugar está lleno de voces, niña. Algunas vienen del pasado, otras de la imaginación. Aprenderás a distinguirlas o a vivir con ellas. Laura quiso insistir, pero la mujer cerró la puerta con calma, dejándola en el pasillo. De regreso a su piso, sintió que la observaban desde todas las mirillas. Se encerró en su cuarto y volvió a poner la cinta. Escuchó de nuevo la frase, «Cuidado con Carmen». Pero ahora, al fondo, captó algo más, un suspiro, casi un sollozo, y luego un golpe, como si alguien hubiera caído al suelo. El resto de la tarde transcurrió en una tensión insoportable. Laura se sorprendió saltando cada vez que oía el ascensor o un golpe lejano. Cuando cayó la noche, decidió no dormir. Colocó una lámpara en la mesa y se armó de valor. A la 1:30, el murmullo comenzó. Esta vez no en la pared, sino en el propio pasillo. Voces mezcladas, apresuradas, como una discusión que avanzaba hacia su puerta. Laura apagó la lámpara y se acercó a la rendija. Vio sombras moverse bajo la puerta. 2, 3 personas, quizá más. Se detuvieron justo delante.
Una voz clara, femenina, susurró: «Ya sabe demasiado». Otra, masculina, respondió: «No habla con nadie. Está atrapada como los demás». Laura retrocedió, conteniendo el aliento. La puerta vibró levemente, pero no se abrió. Las sombras se disolvieron y el silencio volvió con la misma brusquedad con la que había aparecido. Temblando, se arrojó en la cama y se tapó con la manta, como cuando era niña. Pasó el resto de la noche sin pegar ojo, esperando un nuevo ruido que nunca llegó. Por la mañana, al abrir la puerta de su habitación, encontró otro objeto en el suelo, una llave antigua, de hierro, oxidada. No se parecía a ninguna de las llaves del edificio. Junto a ella, un papel doblado con una sola palabra: trastero. Laura comprendió que ya no podía ignorar lo que el edificio quería mostrarle. Laura sostuvo la llave oxidada en la mano durante horas, incapaz de decidir si obedecer la indicación era valentía o locura. El papel con la palabra trastero ardía en su bolsillo como si tuviera vida propia. Cada vez que lo tocaba, un escalofrío le recorría el cuerpo. A la tarde, cuando sus padres salieron a hacer unas compras, Laura supo que había llegado el momento. Cogió una linterna y la llave, se puso una chaqueta gruesa y bajó por las escaleras hasta el sótano del edificio. El aire allí era distinto, cargado de polvo y humedad. El olor a moho era tan fuerte que tuvo que taparse la boca con la manga. El pasillo subterráneo estaba mal iluminado. Apenas una bombilla desnuda, colgando de un cable, lanzaba un resplandor amarillento. Las puertas de metal de los trasteros se alineaban a ambos lados, numeradas con pintura descascarada. Laura pasó el haz de la linterna por las cerraduras. Algunas puertas estaban oxidadas, otras tenían candados modernos. Se detuvo frente a la que estaba al final del pasillo. No tenía número. El metal estaba cubierto de manchas oscuras, y la cerradura parecía esperar justo esa llave antigua que llevaba en la mano. Dudó, respiró hondo y giró la llave. El chirrido fue largo, como un grito ahogado. Empujó la puerta y una corriente de aire frío la golpeó en la cara. Dentro, el espacio era pequeño, apenas un cubículo. Había cajas apiladas, muebles viejos y bolsas de plástico. El polvo se levantaba en nubes con cada paso. Encendió la linterna y exploró. En la primera caja encontró ropa infantil, muy usada, con manchas que parecían de humedad, pero que tenían un tono oscuro sospechoso. En otra, papeles, cartas, recibos, fotografías. Una de ellas llamó su atención. Mostraba a una familia frente al edificio. Hacía muchos años. Reconoció a Carmen, mucho más joven, de pie en el centro de la imagen, con expresión rígida. A su lado, un hombre y una niña de unos 10 años. Laura guardó la foto en el bolsillo, temblando. Siguió revisando hasta que, en el fondo, descubrió una grabadora portátil cubierta de polvo. Dentro había otra cinta de casete. Con manos inseguras, la encendió. Tras un zumbido, emergió una voz masculina. «No podemos seguir ocultándolo. Alguien lo descubrirá». Una voz femenina, la misma que había oído en su habitación, respondió: «Si hablas, nos hundes a todos». Luego se oyó un golpe seco y un gemido ahogado. La cinta se cortó en un chirrido metálico. Laura apagó la grabadora de golpe. El corazón le martilleaba en el pecho. Estaba a punto de salir corriendo cuando escuchó un ruido en el pasillo. Pasos arrastrados, lentos, que se acercaban desde las escaleras. Apagó la linterna y contuvo la respiración. La penumbra era absoluta. Los pasos se detuvieron justo frente a la puerta abierta. El silencio fue insoportable. Laura sintió que alguien la observaba desde el umbral. De repente, la puerta se cerró de golpe con un estruendo metálico. Laura
se quedó atrapada dentro. Corrió a empujarla, pero no cedía. Los pasos se alejaron lentamente, como satisfechos. En la oscuridad, el aire parecía volverse más pesado. Laura encendió la linterna con manos temblorosas. En la pared del fondo, escrita con pintura oscura, o quizá algo peor, había una frase: «Aquí guardamos lo que nadie debía saber». Laura gritó y golpeó la puerta hasta que, finalmente, cedió. Corrió escaleras arriba sin mirar atrás, con la sensación de que algo la seguía muy de cerca. Cuando llegó a su piso, cerró con llave y se dejó caer al suelo, jadeando. De su bolsillo cayó la foto de Carmen con su familia. La recogió y la observó bajo la luz. La niña de la imagen tenía los mismos ojos que la mujer que ahora vivía en el cuarto piso. Esa noche, Laura apenas pudo dormir. La imagen de la frase en la pared del trastero y el eco de la cinta no dejaban de perseguirla. Se revolvía en la cama. Cada vez que cerraba los ojos, veía la puerta cerrándose con violencia. Escuchaba de nuevo los pasos en el pasillo. A la mañana siguiente, trató de actuar con normalidad. Se vistió, desayunó con sus padres y salió a la calle. Pero no podía dejar de pensar en la fotografía que había guardado bajo el colchón. Durante las clases en la universidad, su atención estaba fija en una sola idea. Carmen tenía secretos más profundos de lo que imaginaba, y de algún modo todo el edificio participaba de ellos. Al regresar al portal, vio a Carmen conversando con otra vecina. Su presencia le heló la sangre. La mujer la saludó con una leve inclinación de cabeza, como si nada hubiera ocurrido. Laura le devolvió el saludo, aunque por dentro ardía de preguntas. ¿Quién era la niña de la foto? ¿Qué ocultaba esa cinta? Por la tarde, Laura sacó la fotografía de su escondite y la observó con detenimiento. La niña de la imagen no solo tenía los mismos ojos que Carmen, también el mismo gesto serio, casi altivo. Había algo perturbador en la forma en que miraba a la cámara. No parecía una niña feliz, sino alguien atrapado. El timbre del teléfono fijo la sobresaltó. Contestó con voz insegura. Nadie habló al otro lado, solo un zumbido, seguido de un susurro imperceptible. «No sigas buscando». Colgó de golpe, con el corazón en la garganta. Esa misma noche decidió volver al sótano, aunque el recuerdo de lo que había ocurrido aún le estremecía. Sintió que, si no lo hacía, el edificio mismo acabaría empujándola de nuevo hacia allí. Llevó consigo una libreta para anotar todo lo que encontrara. Cuando bajó, el pasillo estaba más oscuro que nunca. La bombilla que colgaba del techo se había fundido. Caminó con la linterna encendida, el haz de luz temblando por el pulso de sus manos. Esta vez no entró al trastero del final, sino que probó otras puertas. La mayoría estaban cerradas, pero en una encontró montones de periódicos viejos. Revisando los titulares, encontró una noticia fechada 30 años atrás. Desaparición en edificio de la calle Santa Eulalia. Una niña de 10 años, vista por última vez en las escaleras del inmueble. Nunca fue encontrada. Laura sintió que las piernas le flaqueaban. Volvió a leer el recorte, convencida de que la niña desaparecida era la misma de la foto. ¿Y si era la hija de Carmen? ¿Y si nunca había salido del edificio? Un ruido seco interrumpió sus pensamientos. Provenía del trastero sin número, el mismo que había explorado antes. La puerta estaba cerrada, pero algo la golpeaba desde dentro. Laura retrocedió, con el corazón acelerado. «¿Quién está ahí?», preguntó con la voz quebrada. Silencio. Se acercó lentamente y apoyó la oreja contra el metal frío. Al principio no oyó nada, pero luego llegó un sonido suave, irregular, como alguien respirando con dificultad.
Un escalofrío la recorrió de pies a cabeza. Giró sobre sí misma y corrió escaleras arriba, sin atreverse a mirar atrás. De regreso a su piso, escribió en su libreta todo lo que había visto y oído. No quería olvidar ningún detalle. Pero mientras anotaba, escuchó un golpe proveniente del pasillo de su propia planta. Abrió la puerta de su cuarto y vio un sobre en el suelo. Lo recogió con manos temblorosas. Dentro había otra fotografía. Esta vez era el interior del propio trastero, con cajas y muebles apilados, exactamente como ella lo había visto. Pero en el centro de la imagen había algo que la hizo soltar un grito ahogado: la figura borrosa de una niña, sentada contra la pared, con la cabeza ladeada. Laura no pudo apartar los ojos de la fotografía. La figura de la niña era borrosa, pero inconfundible. El cabello oscuro, la silueta encogida, la cabeza inclinada hacia un lado como si estuviera agotada o muerta. El sudor le empapaba las palmas de las manos. Sentía que la foto no era un simple hallazgo, sino un mensaje dirigido a ella. Se obligó a guardarla en la libreta y respiró hondo. Tenía que hablar con alguien. ¿Pero con quién? Sus padres no le creerían. Apenas prestaban atención a lo que ocurría en el edificio. Los vecinos parecían demasiado indiferentes, como si vivieran dentro de una rutina cuidadosamente diseñada para ignorar lo extraño. Y Carmen sabía más de lo que mostraba. Esa noche, Laura esperó a que sus padres se durmieran y salió al pasillo. El silencio era tan profundo que podía escuchar el zumbido eléctrico de las lámparas del techo. Caminó descalza, con una linterna en la mano, hacia el cuarto piso. Se detuvo frente a la puerta de Carmen. Dudó unos segundos antes de tocar. 3 golpes secos resonaron en la madera. La puerta se abrió casi de inmediato, como si la mujer hubiera estado esperando. Carmen la miró en silencio, con los ojos hundidos en la penumbra de su casa. «¿Has visto demasiado?», dijo sin más. Laura sintió que le fallaban las rodillas. «¿Quién es la niña?», preguntó con voz temblorosa. «La he visto en una foto. Está en el trastero. ¿Es tu hija?». Carmen no contestó de inmediato. Caminó hacia el interior de su piso y dejó la puerta abierta como invitándola a entrar. Laura dudó, pero la siguió. El apartamento olía a cerrado, a polvo y a algo más, un aroma metálico que no supo identificar. Las paredes estaban cubiertas de fotografías en blanco y negro, todas torcidas, mostrando rostros que Laura no reconocía. Algunos parecían vecinos del edificio en épocas pasadas. Otros eran niños, siempre con expresiones apagadas. «Mi hija se llamaba Lucía», dijo Carmen al fin, deteniéndose frente a una de las fotos más grandes. «Tenía 10 años cuando desapareció. Dijeron que nunca la encontraron. Pero yo sé la verdad». Laura sintió que la piel se le erizaba. «¿Qué le pasó?». Carmen giró hacia ella, con una calma inquietante. «¿El edificio se la tragó?», como a tantos otros. La frase quedó suspendida en el aire. Laura retrocedió un paso. «Eso no tiene sentido». «¿Ah, no?», replicó Carmen con voz dura. «¿Qué crees que son esas cintas que encuentras? ¿Qué crees que significan las fotos? Son fragmentos, recuerdos atrapados en estas paredes. El edificio guarda lo que no queremos recordar». Laura temblaba. No sabía si Carmen estaba loca o si, de algún modo, decía la verdad. «Yo escuché voces en el trastero», confesó, casi en un susurro. Carmen asintió lentamente. «Siguen ahí, no descansan, y ahora también te han elegido a ti». Laura quiso salir corriendo, pero en ese momento escuchó un golpe seco en la puerta de la vivienda. Otro y otro. Las paredes vibraron. Carmen no se inmutó. «Es tarde para huir», dijo con serenidad.
Ahora formas parte de esto. Laura corrió hacia la puerta, la abrió de golpe y salió al pasillo. Pero lo que vio la dejó paralizada. En el suelo había varias fotografías esparcidas, todas mostrando la misma escena desde distintos ángulos. Era ella misma, Laura, de pie en el pasillo del sótano, mirando hacia la puerta sin número. Alguien la había estado observando, fotografiándola. El corazón le retumbaba en el pecho. Recolectó las fotos a toda prisa y huyó hacia su piso. Cerró con llave, se atrincheró en su cuarto y extendió las imágenes sobre la cama. En todas se la veía claramente, iluminada por el haz tembloroso de su linterna, con una expresión de miedo. Pero en la última, justo detrás de ella, en la penumbra del pasillo del sótano, se distinguía otra figura, pequeña, encorvada, con la cabeza caída hacia un lado, la misma niña de la foto anterior. Laura dejó caer la imagen al suelo. Ya no podía negar lo imposible. No era una simple coincidencia, no era una alucinación. Había alguien o algo que seguía atrapado en el edificio, y ahora ella estaba en el centro de todo. Laura pasó el resto de la noche en vela, rodeada de fotografías que parecían observarla. Cada imagen era como una prueba irrefutable de que no estaba sola, de que alguien o algo se empeñaba en mostrarle una verdad que nadie más quería aceptar. Al amanecer, con los ojos rojos y el pulso acelerado, tomó una decisión. Debía volver al sótano, enfrentarse al lugar de donde provenía todo. A media mañana, mientras sus padres estaban ocupados, bajó las escaleras con la linterna y las fotos en la mochila. El aire del sótano estaba más pesado que nunca, impregnado de un olor rancio que casi le hizo vomitar. Caminó con pasos inseguros hasta la puerta sin número. Allí se detuvo. La llave seguía en su bolsillo. Dudó un instante, pero finalmente la introdujo en la cerradura. Esta vez no chirrió, sino que giró suavemente, como si la puerta hubiera estado esperándola. Dentro, el trastero estaba cambiado. No había cajas ni muebles apilados, solo una habitación vacía, con las paredes húmedas y el suelo manchado. En el centro, la linterna iluminó una pequeña silla de madera. Sobre ella, un vestido infantil, antiguo, cuidadosamente doblado. Laura se acercó temblando. Reconoció la prenda, la misma que había visto en la foto de la niña, Lucía. Junto al vestido había otra cinta. Tragó saliva, la recogió y la metió en la grabadora. La voz que emergió era clara, distinta a las anteriores. Era una niña. «Me llamo Lucía. Estoy aquí. No me dejan irme». Laura retrocedió, las lágrimas llenándole los ojos. «¿Dónde estás?», susurró, aunque sabía que no tendría respuesta. Pero la voz continuó. «El edificio guarda todo, nos mira, nos escucha, ahora también a ti». Un ruido metálico la hizo girarse. La puerta se había cerrado sola. Laura corrió hacia ella y la golpeó con todas sus fuerzas, pero no cedió. La linterna parpadeó y se apagó, dejándola en la oscuridad. Entonces lo oyó. Pasos pequeños, muy suaves, que se acercaban desde un rincón de la habitación. Laura apretó la grabadora contra su pecho, incapaz de moverse. «¿Lucía?», murmuró, con la voz rota. Los pasos se detuvieron justo detrás de ella. El aire se volvió helado. Sintió una presencia tan cercana que apenas podía respirar. Una mano invisible rozó su hombro. El terror la paralizó. Quiso gritar, pero ninguna palabra salió de su boca. En cambio, la grabadora volvió a activarse sola, reproduciendo un susurro final. «Ahora ya no estoy sola». La linterna volvió a encenderse un instante, como un destello, y Laura vio reflejada en la pared húmeda la silueta de dos figuras, una niña pequeña, y junto a ella la suya propia. Cuando por fin logró salir corriendo, jadeando,
Las escaleras del sótano parecían interminables. Llegó a su piso y cerró con llave, temblando de pies a cabeza. Nunca contó a nadie lo que había visto ni escuchado aquella mañana. Guardó las fotos, las cintas y el vestido en una caja bajo su cama. Sabía que nadie le creería, pero desde entonces, cada noche, al cerrar los ojos, escucha un murmullo en su habitación, una voz suave, infantil, que repite las mismas palabras: «No me dejes sola otra vez». Y Laura ya no sabe si esa súplica pertenece a Lucía o si ahora forma parte de ella misma.